vez más, y como siempre, le damos la más cordial bienvenida a las Sentencias a Debate, un programa, lo sabe usted muy bien, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos. Quiero decirle que la nueva integración de la Sala Superior está comprometida al 100% con la justicia abierta. Este programa es un ejemplo de justicia abierta porque le da a conocer a usted de manera clara y sencilla los argumentos que llevaron a las y los magistrados precisamente a emitir esta sentencia relativa a los magistrados electorales de Quintana Roo. Déjeme comentarle que es a través de sendos juicios ciudadanos que la Sala Superior conoce de estos asuntos relativos precisamente al juicio político que había aprobado, que había dado por procedente, pues la Comisión de Justicia del Congreso local allá en Quintana Roo. Así es que, bueno, pues la Sala Superior le dio peso, le dio importancia a la competencia y determinó que, bueno, el que tenía que pronunciarse al respecto era el Congreso de la Unión. Desde luego, resolvió de fondo y bueno, pues nosotros vamos a ir con Pedro Lara Aymalo, que en el estudio recibirá a Farid Barquet Climent, quien es catedrático de la UNAM y del ITAM, y también al doctor Francisco Castellanos Madrazo, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ponente de este importante asunto. Yo soy Lucy Farías y le invito a que se quede con nosotros. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y agradecemos, por supuesto, la presentación que ha hecho de nuestros invitados Lucy Farías. Farid, bienvenido. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un asunto, ¿cómo diría yo? Poco común. Se trata del juicio para la protección de los derechos político-electorales número 259 de este año, 2017, relativo a la impugnación que hacen pues los 3 magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo en contra de un juicio político que se les abre. Primero se hace una tentativa de enviarlo al Senado de la República, el Senado se declara incompetente y posteriormente se presenta en una segunda oportunidad ante el Congreso del Estado de Quintana Roo. Y sobre todo lo más importante, que ya nos detallas más o menos cómo va el asunto de cómo llega precisamente a esta sentencia todo lo que aportan las partes, y hay los terceros interesados, que en este caso particularmente fue quien presentó la denuncia original. La segunda denuncia viene como tercero interesado. Pues cuéntanos un poco más o menos cuáles son los antecedentes más relevantes de este asunto, qué fue lo que pasó y cómo llega precisamente a esta Sala Superior la demanda de protección de derechos ciudadanos. Sí, claro. Pedro, Farid, mucho gusto de saludarlos. En realidad, como ya decías tú, esto deriva de una presentación de denuncia de juicio político ante el Senado de la República por parte de un consejero electoral en el estado de Quintana Roo. En realidad, el Senado no se declara, digamos, como Cámara, como órgano en pleno, no se declara incompetente, sino que se presenta la denuncia y es el área de asuntos jurídicos del Senado quien responde a esta denuncia diciendo: la Cámara de Senadores no tiene competencia, pero ojo, insisto, es el área de asuntos jurídicos. Como tal, no hubo un pronunciamiento soberano del órgano. Sí. Después, entonces, se hace una remisión al Congreso del Estado de Quintana Roo y este sí acepta esta denuncia, que después le da seguimiento el propio consejero electoral de Quintana Roo, y el procedimiento es muy claro. Se establece una recepción por el presidente de la Gran Comisión, quien lo turna a la Comisión de Justicia de la entidad federativa del Congreso. Y entonces es contra este acto que, digamos, desde una perspectiva, desde luego no es un proceso, pero sí un procedimiento, es el acto con el que se da inicio formalmente al juicio político. Digamos, estos fueron los inicios de este asunto. Y precisamente contra esta recepción y turno a la Comisión de Justicia es que los 3 magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo promueven el JDC ante esta Sala Superior. Claro. Finalmente estamos frente a un escenario relativamente común,
y cada vez más frecuente. Hay algunos asuntos como el de Colima, que tuvo bastante trascendencia y demás. En este caso ya fue sobre la sanción en firme, cosa que efectivamente hablaba de un acto soberano del Poder Legislativo, en este caso particularmente, repito, del Estado de Colima, que es uno de los precedentes además que se invocan precisamente también en esta sentencia. Pero en general, creo yo, y así es como me parece que se traza la línea claramente en la sentencia, todo esto opta por tratar de hacer extensiva la intención del legislador a partir de la reforma de 2014, cuando la intención, y así se dice además, en las versiones estenográficas es perfectamente consultable, lo que trataban de hacer era separar precisamente de la influencia de los poderes locales a las autoridades, en este caso, particularmente electorales. En general a la impartición de justicia, pero particularmente hablando de la reforma de febrero de 2014, trató de apartarse precisamente de la influencia de los poderes locales, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y en algunos casos también se habló de la influencia del propio Poder Judicial. Entonces tenemos reconocida cierta autonomía respecto de los poderes locales, y creo que ese es el meollo del asunto precisamente para que haya ciertas dudas respecto de quién debe de hacer cumplir las sanciones, que los servidores públicos puedan llegar a ser acreedores, en el caso precisamente de haber sido nombrados por un órgano federal, que en este caso es el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Senadores. Parece intento de blindaje y creo que así es como se ha entendido. ¿Tú qué opinas sobre esto, mi querido Farid? Bueno, me parece que todas las reformas, tanto de nivel legislativo como de nivel constitucional en materia electoral, han sido reactivas respecto del proceso electoral precedente. Es decir, los procesos electorales generan, desde luego, una enorme conflictividad derivada de la disputa por el poder público, y una vez que concluyen, se instala el tema de una nueva reforma electoral para enmendar o subsanar lo que los actores políticos estiman como las debilidades del diseño legal o del diseño normativo que se implementó en la precedente. Es decir, las reformas siempre terminan siendo deudoras del proceso electoral que les precede. En el proceso electoral del 2012, un amplio sector con una importante presencia parlamentaria estimó que hubo una injerencia de los poderes locales, como tú apuntabas, destacadamente de los poderes ejecutivos locales, a través de su fuerte, los gobernadores, para decirlo así con claridad, a través de sus brazos de apoyo parlamentario en sus respectivos congresos locales, para incidir en la integración tanto de las autoridades administrativas electorales locales, le hace los institutos electorales, los que organizan las elecciones en los estados, como de los tribunales que resuelven los diferendos surgidos de las elecciones. Entonces, me parece que una vez que se da ese diseño legal, como bien apuntaban ustedes en 2014, pues es natural que ya empiecen a suscitarse conflictos, ¿sí? Y en consecuencia también se esté apelando a que los órganos del Estado se pronuncien tanto respecto del fondo, de cómo se dieron esas designaciones o cómo está siendo el actuar de esos servidores públicos ya investidos del cargo, pero también un tema muy importante que es la competencia, es decir, quién es el órgano que debe pronunciarse, que debe dirimir los conflictos relativos a la responsabilidad de los servidores públicos que integran este tipo de órganos, en este caso un tribunal electoral de alcance local. Creo que lo has dicho de manera clarísima y particularmente resalto una cosa de esto que acabas de mencionar. La tutela en general de esta sentencia gira en torno, digamos, a las directrices marcadas por los artículos 116, sobre todo, pero también el 16, porque el principio de legalidad obliga a las autoridades a solamente poder actuar si la ley se los permite, e incluida la competencia, por supuesto, para intervenir en determinados asuntos. Entonces, creo yo que el hecho de hablar precisamente de una cuestión de principio de legalidad extiende la influencia de esta sentencia al ámbito del control de constitucionalidad. Y es una de las cosas que precisamente se plantean en este caso. Un poco por ir, digamos, en orden, por partes, la cuestión de la competencia, que será pues, seguramente el final, y ya lo mencionaremos como parte precisamente de nuestro programa y como resultado de hablar de esta sentencia, pero también el principio de legalidad entendido como la adecuada competencia de las autoridades para intervenir en determinados asuntos o, de alguna manera, vulnerar determinados derechos, etcétera.
¿Qué es lo que se dice precisamente y cuál fue la construcción del razonamiento jurídico que se hizo a partir precisamente de la información aportada por las partes? Y en este caso, pues algunas cosas que evidentemente no todo está recogido en la sentencia porque es imposible, pero la perspectiva general que creo que adoptaron, desde mi punto de vista, es coincidente precisamente, primero con la defensa de la legalidad sustentada en el artículo 16 constitucional. Es, como diríamos de manera genérica, poner orden respecto de a quién le toca cada cosa. Y por el otro lado también está el tipo de responsabilidades a las cuales pueden estar sujetos los servidores públicos, que se hace además un desglose también de esas posibles responsabilidades a nivel constitucional, me parece a mí muy interesante. Si nos puedes platicar un poco, Francisco, cómo está primero planteada la cuestión de la legalidad a partir del 116. Sí, claro. A ver, yo creo que es importante, sobre todo para quienes nos hacen favor de ver, la ciudadanía en particular, expertos, no expertos y demás. Así es, tenemos un público heterogéneo. Exactamente. Sí, afortunadamente. Sí. En este esfuerzo que se hace de una justicia abierta, de un tribunal abierto, este programa es esencial porque permite como mostrarle a quienes nos ven cuál es el trasfondo de la resolución. Y me parece que sería muy importante iniciar diciendo que los magistrados tenían una genuina preocupación por realizar una interpretación y un entendimiento constitucionalmente adecuado de este tipo de impugnaciones. A ver, tenemos una impugnación en el que nosotros sabemos que la doctrina de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de juicio político, ha sido que ese ámbito está vedado para efectos del control de constitucionalidad. Sin embargo, aquí nos suponía un análisis distinto por la reforma de 2014 en el que cambia toda la designación e integración orgánica de los tribunales electorales locales y en donde el planteamiento por parte de los actores era, oye, a mí me designa el Senado a partir de esta reforma y resulta que ahora el Congreso de la entidad en donde tiene asiento el tribunal al que yo estoy adscrito está pretendiendo llevar un juicio político en nuestro agravio, en nuestro perjuicio, que puede concluir con nuestra destitución. Me parece que además entendiendo lo que la Corte Interamericana le ha dicho a los tribunales mexicanos en el sentido del recurso efectivo, que no puede quedar simplemente así liso y llano un aspecto, un ámbito de violación a derechos sin tutela, salvo por excepciones propias de la Constitución, como lo ha sentado la propia Suprema Corte. Y eso aún me parece todavía discutible. Claro, sería revisarse, pero vamos, en esa realidad la preocupación de los magistrados, de las magistradas y los magistrados fue precisamente encontrar el punto en el que vamos a verificar si efectivamente hay un tema de competencia y lo puede hacer este tribunal electoral a partir de que lo deriva del ejercicio o de la posibilidad de concretizar el derecho de acceder en igualdad de circunstancias a cargos públicos, que está previsto a nivel convencional y a nivel constitucional, pero muy específicamente y de manera sui generis, diríamos así, el derecho que prevé la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en el artículo 79 de integrar las autoridades electorales locales. Sí. En ese sentido, se hizo un ejercicio interesante de decir, bueno, tenemos un derecho convencional, un derecho constitucional y un derecho legal en una ley general que se desdobla de manera muy específica y que irradia ese derecho para la integración de órganos específicos, por un lado. Y por otro lado, también se pensó en que esta sala superior debía conocer del asunto precisamente a partir de la tutela de dos garantías institucionales que quedaron patentes dentro de todo el proceso de discusión que llevó esta reforma constitucional, que era el generar autonomía e independencia de los tribunales electorales. Claro. Entonces, tomando en cuenta estos dos pilares, es que se justificó la competencia para que esta sala superior pudiera entrar al examen del planteamiento sobre la falta de competencia por su parte del Congreso local. Sí. Esto no puedo evitarlo, me retrotrae a los orígenes de la fórmula de Otero. La protección de ciertas autoridades es fundamental para el buen funcionamiento del Estado y del sistema democrático. En el ámbito interamericano creo que eso ha sido precisamente el eje sobre el cual ha transitado los pronunciamientos de la Corte Interamericana.
particularmente en el caso del Tribunal Constitucional de Ecuador, si mal no recuerdo, en el 2013 por ahí, y se decía que precisamente como parte de la estructura institucional que da sustento a la democracia, la inamovilidad de los jueces, de las autoridades jurisdiccionales en general, debe estar garantizada precisamente para evitar la influencia de quienes pues en algún momento pueden pasar precisamente por las manos de la justicia que ellos detentan de alguna manera, ¿no? Y todas las decisiones en el ámbito electoral están siempre pues, sujetas a polémica, ¿no? A tensiones, a presiones sociales, etcétera, etcétera. Entonces creo que particularmente más en este caso hay que blindar precisamente el ejercicio de las autoridades jurisdiccionales en esta materia, quizá más que en otras. Me parece que en esto el caso visto panorámicamente presenta dos conflictos competenciales en dos momentos diferentes. Uno es el fondo, lo que vienen a pedir al tribunal los justiciables, en este caso los magistrados de ese tribunal estatal, que lo que piden es que se revoque la determinación de haberse abierto un juicio político por estimar que ese órgano, como ya bien lo decía Francisco, ese órgano es incompetente en virtud de que ellos fueron nombrados por el Senado de la República. Pero también se suscita un conflicto al interior del Pleno de la Sala Superior del Tribunal, porque hay un disenso en torno a si la Sala Superior debe conocer o no, es decir, si tiene competencia o no. Esto me parece que es importante porque, en relación con lo que tú dices, Pedro, porque es importante sin duda la inamovilidad de los jueces como condición de posibilidad de la independencia y de la imparcialidad judicial. ¿Sí? Un juez cuyo cargo está amenazado constantemente o que incluso puede ser removido como represalia, pues no puede realizar su trabajo, ¿no? Exactamente. Y además, pues, como tú dices, el trabajo judicial de suyo supone la afectación de intereses. Otorgar la razón a una de las partes supone negársela a la otra. Entonces no puede estar sujeta la función judicial a los humores sociales, a los vaivenes políticos y desde luego a las presiones. Pero me parece que hay que tener también mucho cuidado entre entender la inamovilidad como condición de posibilidad de la imparcialidad y de la independencia judicial, y otra cosa es la impunidad total de los jueces intocables. Es decir, como todos servidores públicos, a final de cuentas, también deben estar sujetos a un régimen de responsabilidad. Máxime que en el caso lo que se está discutiendo no es la forma de su designación, sino su eventual remoción a través de un juicio político y sobre todo de quién sería o cuál sería el órgano competente para hacerlo. Esto me parece que es algo muy relevante y que muy probablemente en eso nos dará alguna luz Francisco, pero me parece que esta sentencia en particular, en aras muy probablemente de un espíritu garantista, ya lo dijo de alguna manera Francisco, de un tribunal abierto, de un tribunal que lejos de rechazar expedientes busca conocer lo más posible en aras de impartir justicia en la materia. Me parece que también se puede correr el riesgo de empezar a introducir distorsiones en el sistema constitucional mexicano, porque los conflictos competenciales, ¿sí?, los conflictos sobre qué atribuciones corresponden a qué órganos, me parece, están reservados a la Suprema Corte. Adelanto aquí mi opinión y mi punto de vista, ¿no? Creo que has tocado un tema muy importante que se desarrolla a lo largo de la sentencia. Y deshacer el nudo gordiano no es una cosa sencilla, ¿no? Finalmente, en este caso en concreto, se pone efectivamente en cuestión la competencia de este tribunal. Desde mi punto de vista, creo que procesalmente está justificada, porque además no hay claramente la atribución para resolver este tipo de conflictos ante ninguna autoridad. Es decir, sí podríamos buscar, pues a lo mejor vía por juicio de amparo, no sé, sería complicado. Desde mi punto de vista sería complicado. Pero este es un problema que atañe a la forma como ha actuado en los últimos años el poder reformador de la Constitución. Sí. Es decir, cuando no hacemos una reforma integral, sino que vamos, valga la expresión coloquial, vamos poniendo parches, entonces lo que vas generando son un orden constitucional, ¿sí?, donde no quedan claras las competencias, donde puede darse un supuesto, y bien lo decía Francisco,
de falta de acceso a la justicia, de justiciabilidad de ciertos derechos, de que se consagra un derecho, o en este caso una inmunidad a favor de ciertos titulares de órganos públicos, pero no hay una vía procesal para defenderlos, es decir, se carece de la garantía proveniente procedimental para hacerlos valer. Eso me parece que es un problema que escapa a los tribunales y que hay que señalar muy claramente que el responsable principal son los actores políticos que encarnan ese poder reformador de la Constitución. Sí, sin duda. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte, adelantando una cuestión que me gustaría que hablaran sobre todo de pues el catálogo de ¿cómo diríamos?, de responsabilidades y el catálogo de funcionarios que pueden ser finalmente afectados por el incumplimiento de las normas que acabarían precisamente en este caso particularmente hasta en una destitución, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Bueno, pues de regreso con ustedes, planteamos dos de las cuestiones fundamentales que se tratan precisamente en esta sentencia y bueno, pues la primera tiene que ver con la competencia precisamente de esta Sala Superior. Insisto, yo soy de la opinión de que efectivamente le debemos entrar, sobre todo para no dejar ausente de las obligaciones que el artículo 17 constitucional le consagra a las autoridades jurisdiccionales en general y en términos llanos para decirlo, para que no se queden sin justicia a los justiciables, ¿no? Pero en este caso creo que los planteamientos precisamente de tanto de la autoridad responsable como del tercero interesado son interesantes de analizar, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen respecto de la competencia de este tribunal? Fíjate, es interesante, se estableció ahí como una causa de improcedencia, me parece, fueron varias causas, me parece que dos son esenciales. El primero, en cuanto a que no se trataba de un ámbito de tutela electoral, ¿no? Es decir, el tema del juicio político tiene que ver con una cuestión de responsabilidad de los magistrados que no es propiamente electoral. A mí, perdón que te interrumpa, Francisco, a mí me parece que cuando hablamos de cuestiones políticas parecen como quererlas sacar de todos lados, ¿no? Y eso es como licencia para matar para los políticos. Es decir, esto es político, no lo puede tocar nadie. No, a ver, espérate, no. O sea, tiene que haber un soporte de legalidad, un andamiaje legal detrás de cualquier acto que las autoridades hagan, sea político o no sea político. Hasta las antipatías deberían estar reguladas en el ámbito político, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un poco como… Y la Suprema Corte de Justicia así lo ha dicho también. Decir, yo estoy al final de cuentas quejándome de algo que no tiene ningún remedio jurídico, pero creo que definitivamente no deberían ser consideradas las cosas. Un juicio político, al final de cuentas, tiene incidencia en la materia electoral necesariamente, por donde se ve. ¿Sabes qué pasa ahí? A ver, es que creo que primero valdría la pena hacer una distinción entre el juicio político a nivel federal, en el que la Constitución, en el artículo 110, sí prevé expresamente que en contra de las resoluciones que emita el Congreso, en este caso el Senado de la República como jurado de sentencia, son inatacables. Y lo dice expresamente la Constitución. Así es. Entonces, al hablar de inatacables, es ningún medio de control de constitucionalidad procede contra esa determinación. Ahora, cuando dimanan al final de cuentas la posibilidad de que la autoridad realice esos actos de la propia Constitución, de la Constitución, lo cual es contradictio in situ. Pudiera ser
pero finalmente, como tú dices, es lo que hay, es la realidad. Desafortunadamente, sí. Ahora, a nivel local no hay esa limitante, pero sí tendríamos quizá que echar un poco mano de la distinción que ya nos han dado desde hace muchos años grandes maestros como Carl Ewenstein y demás, en donde nos han hablado de la distinción entre un control jurídico y un control político. El tema fundamental en el juicio político es que se trata básicamente de una valoración de un órgano político sin un parámetro de control, que se hace una valoración subjetiva, ¿sí?, frente al control jurídico, que no se hace con valoraciones subjetivas, donde hay un parámetro de control de regularidad. Bueno, sí se hace, pero intenta hacerlo más objetivo posible. Bueno, la conciencia de los jueces es un elemento subjetivo. El control jurídico es objetivo. ¿Por qué? Porque no se valora o no se reprocha la conducta de las personas, sino los actos jurídicos. Entonces, este fue un primer planteamiento y como yo ya adelantaba, se dijo, a ver, estamos ante un derecho político que está previsto en la Constitución, en la Convención y además específicamente en la Ley de Medios. Y por ahí se dijo, no, si es un tema electoral. Ahora, el otro tema precisamente de que al tratarse de un ámbito político no podía ser de conocimiento, finalmente la Sala Superior echó mano de la doctrina de la Corte, en el que la Corte tiene una jurisprudencia muy interesante que dice, las resoluciones soberanas, es decir, aquellas que dirimen el juicio político, son las que no pueden ser objeto de control, pero no así los actos de inicio o no inicio del juicio político. Entonces, echando mano precisamente de esta doctrina de la Corte, las magistradas y magistrados de la Sala Superior, en mayoría, tenemos que decirlo así porque hubieron 2 votos en contra, sí, que más adelante me imagino que veremos, porque además son posiciones bien interesantes. Así es. Dijeron, a ver, tenemos aquí precisamente esta doctrina, aquí no estamos ante la resolución final, sino que estamos ante el inicio. ¿Y qué mejor momento procesal para revisar la competencia de la autoridad que aquel por el cual se está iniciando el procedimiento? Claro. Creo que ahí la Corte buscó la prevención de estar en una situación de vulneración de derechos totalmente irreparable, en donde no hay parámetros y mucho menos competencia para ejercer ese control de constitucionalidad o de legalidad o de convencionalidad ahora. Y creo que acertó porque efectivamente si un procedimiento en el que se están ejerciendo derechos soberanos por parte de un poder del Estado, en este caso el poder legislativo, no tiene ningún tipo de control procedimental para adecuarse a la legalidad, a la constitucionalidad y a la convencionalidad de los actos que realiza para llegar a sus fines políticos o no, pues estaríamos en desamparo absoluto. Es decir, cualquiera de los poderes o pretexto de la no intermisión del otro podría tener actos soberanos que vulneraran derechos sin que hubiera la posibilidad de un control jurídico que es necesario, finalmente lo sabemos, indispensable, precisamente en virtud de protección primero del principio de legalidad y después, al final de cuentas, extensible a todos los derechos que pueden llegar a ser vulnerados por el Estado, ¿no? Bueno, me parece que el adjetivo político que tiene la figura del juicio político, este apellido político, creo que no debe llevarnos al equívoco de pensar que es un procedimiento carente de reglas y que esa politicidad lo vuelve un asunto de filias, de fobias, de simpatías o antipatías. Es un procedimiento cuando por lo general el origen subjetivo es ese, aclaremos sí, la cuestión, porque sí, muchas veces hay represalias que tienen una cuestión, una motivación totalmente personal, más allá de las cuestiones también lo serían ¿no? Los juicios electorales. Así es, ¿no? Así es. Pero me refiero a que, a ver, el juicio político es un procedimiento constitucional previsto, subrayo, en la Constitución y que convive en el catálogo de procedimientos constitucionales con la declaración de procedencia, inclusive con el propio juicio de amparo, ¿sí? Con las acciones de inconstitucionalidad, con las controversias constitucionales y me atrevería a decir también con toda la gama de medios de impugnación en materia electoral. Me parece que este asunto llega hasta la Sala Superior y se vuelve materia de la jurisdicción electoral por 2 razones. Primera, por una reforma que ya bien apuntaba Francisco, a la ley de medios de impugnación, que para quienes nos escuchan, pues es la ley procesal en materia electoral, que tuvo lugar en el 2014. Y después, por diversos criterios de la Sala Superior del Tribunal en su anterior conformación, que fueron abriendo, que fueron haciendo más porosa la jurisdicción de esta Sala Superior
en aras, creo, del buen propósito de tutelar derechos, pero que también pueden desviar al tribunal de su cometido fundamental, que es dar causa institucional a los diferendos entre los actores políticos. Me parece que el riesgo de que la Sala Superior conozca de estos asuntos es convertir al último árbitro electoral en una suerte de consejo de la judicatura de los órganos judiciales electorales locales. Es decir, la ley de medios de impugnación dice que el juicio de protección de los derechos político-electorales ya alcanza, ¿sí?, ya es la vía idónea para conocer de conflictos derivados de la integración, ya lo habíamos dicho, de las autoridades electorales locales y de los tribunales electorales locales. Me parece que esto es ampliar excesivamente los alcances de la expresión derechos político-electorales. No soy un tradicionalista, pero sigo creyendo que los derechos político-electorales son los derechos de votar y ser votado para cargos de elección popular. ¿Sí? Sí, de hecho en el voto Cosa del distinta, magistrado Indalfer precisamente se menciona eso. Es interesante. Porque entonces cualquier problema relativo a la integración de estos órganos se va a volver materia de un juicio electoral. Entonces también que vengan los de la administración pública, porque ellos también, ¿sí?, son el brazo ejecutor de un poder elegido popularmente. Es decir, si no, valga la expresión coloquial, si no vamos a estirar el chicle excesivamente, y me parece que, sobre todo de cara a un proceso electoral federal como el que se avecina en el 2018, podemos saturar inclusive a la Sala Superior, existiendo un diseño constitucional que no necesariamente lo obliga a ser el órgano que como órgano límite en la materia sea el que se tenga que pronunciar. Claro. Y creo que en respuesta precisamente a esta perspectiva que me parece más que interesante, lo que se dice es materialmente la incidencia es electoral, ¿no? Es decir, la afectación que se podría dar en el caso de llegar a concretarse este proceso podría ser incluso la remoción de los propios magistrados. Y yo creo que eso necesariamente, aunque coincido parcialmente con lo que dice Farid, necesariamente afectaría de alguna manera el equilibrio del propio sistema electoral, por lo menos el del estado de Quintana Roo, en este caso particular, ¿no? Imagínense ustedes un proceso de elecciones en el que no tengan una autoridad, porque pues, sabemos que el procedimiento para nombrarlos es muy dilatado, o sea, estamos hablando de meses. Entonces, bueno, pues que vamos a obligar al Senado a sesionar al vapor para que vuelvan a nombrar y no dejar ese hueco que afectaría ahí sí todo el sistema, insisto, todo el sistema jurídico electoral del Estado. Y ya no tanto por precisamente lo que podría incidir en los derechos particulares de los magistrados locales, concretamente de esta entidad federativa, sino más bien yo creo que la afectación como efecto secundario que podría tener en la materia electoral. Para mí la materialidad está precisamente en eso, ¿no? La afectación al sistema en general y al buen funcionamiento de todo esto, que es una especie de engranaje y que la falta de una pieza puede desembocar en la ruptura de toda la maquinaria, ¿no? Ahora, déjame hacer, Pedro, una precisión de lo que decía Farid. A ver, tiene Farid mucha razón, porque este es un caso al límite. Exacto, sí. Si trajéramos a las palabras de Dworkin, no sé si es un caso Hércules, pero se acerca mucho a un caso Hércules. Lo que sí podríamos decir es que... Dworkin era un exagerado, pero bueno. Me parece, bueno, yo lo leo con alguna frecuencia, a veces me pega algo, pero me parece que en un caso límite, en el que efectivamente habría que elucidar si lo más deseable es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, termine dirimiendo aspectos también de integración orgánica de los tribunales electorales locales, habría que dirimirlo, habría que pensarlo. ¿Qué han llegado esos asuntos? Además, sí han llegado. La realidad es que el artículo 79, numeral 2 de la Ley de Medios de Impugnación prevé ese derecho. De manera, yo decía al inicio, sui generis. ¿Por qué? Porque de manera, digamos, poco común, Sí, poco ordinaria. Generar el problema. ¿Por qué? Porque en realidad los derechos normalmente, como base, están en la Constitución. Ya ahora, a partir de la reforma de 2011, los tomamos de manera vinculante de las convenciones, de los tratados en la materia. Y pocas veces en el sistema judicial echamos mano de derechos fundamentales previstos a nivel secundario. En la ley, así es. Esto vendría a ser una operación
de lo que también en México nos ha dado escozor hablar, que es el famoso bloque de constitucionalidad, que se integra no solo porque está en la Constitución, sino por todas aquellas normas que finalmente van adscribiendo y van detallando de manera que amplían el conjunto o el parámetro de control. No, en el caso de los instrumentos internacionales, que al final de cuentas son parámetros generalísimos de aplicación a casos concretos que puede resolver la jurisdicción nacional. Precisamente por eso al principio del programa mencionaba lo del caso del Tribunal Constitucional de Ecuador, porque es muy ilustrativo respecto de la postura que tiene la Corte Interamericana para poder blindar a esas autoridades jurisdiccionales. Pero me parece que también hay que tener mucho cuidado con ampliar demasiado la baraja de los derechos fundamentales. Entiendo lo que dice Francisco de que el carácter de fundamental de un derecho no deriva necesariamente del instrumento normativo en el que esté consagrado. Por supuesto. Pero me parece que también se corre el riesgo de fetichizar los derechos humanos al extremo, en este caso, de entender que el derecho ya no solo a integrar, que me parecería cuestionable, sino a ser removido de una responsabilidad pública, en este caso de una responsabilidad judicial, puede traer consigo una contravención a un derecho humano. Yo no creo que las garantías de independencia e imparcialidad judicial se traduzcan necesariamente en un derecho a la inamovilidad de quienes tienen la función de juzgar. Porque lo que me parece aquí muy preocupante, insisto, de remitir a la Sala Superior del Tribunal Electoral este tipo de asuntos, es que sea solo en la órbita electoral donde se conozca de esto. Y eso puede generar hasta una lectura muy negativa de la independencia de esos órganos estatales, de que hay una suerte de espíritu de cuerpo y de una suerte de protección, valga la expresión, casi gremial entre los jueces de una materia. Por eso, como ya lo había adelantado, yo soy de la idea de que debe ser la Suprema Corte quien dirima los conflictos competenciales. Discúlpenme ustedes por lo que voy a decir, pero ¿en qué poder de los poderes constituidos del Estado no hay una protección gremial? Quisiera hacer, Pedro, ahí, amén de que tiene razón, pero quisiera hacer ahí una pequeña aclaración en la que, digamos, no comparto plenamente lo que dice Farid, porque es cierto que la Corte, en términos del artículo 105 de la Constitución, es, digamos, el tribunal que tiene de manera monopólica exclusiva la solución de los ámbitos de esfera competencial positivos o negativos. Sin embargo, es que aquí el tema es que no había planteada un conflicto de competencias. Es decir, porque quien responde no fue el Pleno, el Senado, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, el Congreso de Quintana Roo acepta conocer del juicio político. Entonces ahí no se presentó en ningún sentido una contienda entre órganos que de manera natural hubiera meritado en algún caso la intervención de la Corte, sino que aquí la aparente incompetencia o conflicto de competencias se da por causa de un juicio y en el que como parte esencial de los méritos del propio juicio es determinar en términos del principio de legalidad, artículo 16, esta autoridad no tiene la competencia constitucional ni legal para fincarnos este juicio político. No, y en todo caso, si el Congreso, por ejemplo, el Congreso de Quintana Roo no está de acuerdo, pues tiene la potestad de presentar una controversia constitucional y decir, oye, pues hay una intervención en mi esfera jurídica por parte de la Federación, el Tribunal Electoral. Cuestión que no sucedió. No, y que si llega a suceder, de todas formas, irá por una cuerda separada. Y ya se resolverá en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, pero mientras tanto, yo insisto, no podemos dejar, y lo voy a repetir con tus palabras, Farid, no podemos dejar desprotegidos al gremio. Precisamente por esa protección que los jueces necesariamente... Imagínense, y discúlpenme que ponga el ejemplo extremo, pero imagínense que los magistrados de esta sala superior, con toda la conflictividad que tienen que enfrentar a la hora de resolver los problemas que se les presentan jurídicamente como litis, que fueran fácilmente removibles. Entonces, claro, evidentemente en el ámbito político esas enemistades que se van generando, porque las resoluciones pues, siempre dejan a la mitad por lo menos descontenta, sería una guerra constante y un no dejar trabajar a los jueces.
Pero precisamente por eso yo retomaría lo que bien apuntó Francisco, la reforma de 1995 a la Constitución en materia judicial, que inauguró la entonces 9ª época del Semanario Judicial de la Federación. Ahí lo que se buscó fue reservar a la Corte, sobre todo a través de la vía que bien mencionabas, Pedro, de la controversia constitucional, que sea la Suprema Corte quien decida qué le corresponde hacer a qué entidad, poder u órgano. Yo creo que aquí lo que se presentó es, valga la expresión, un choque de trenes, un cruce de dos lógicas distintas. A veces el poder reformador de la Constitución, o el órgano reformador de la Constitución, yo no creo que sea un poder, suele, ya lo habíamos dicho, hacer parches y de repente asumir una lógica en una determinada época y otra en otra. Yo siento que hace 22 años, cuando la reforma del 95 se apuntaba a concentrar en la Corte esta atribución. Después vino la reforma de derechos humanos, que autoriza a cualquier órgano a hacer una interpretación directa de la Constitución y un control de regularidad constitucional. Vino también una reforma del 2007 que autorizó inclusive a este tribunal la inaplicación de normas en una suerte de atribución análoga o muy parecida a la de la Corte en acción de inconstitucionalidad, aunque sin efectos erga omnes, sin efectos de declarar la invalidez y la expulsión del ordenamiento de una norma general. Pero dando vista a la Corte que podría hacerlo posteriormente. Claro, ¿no? exactamente. Entonces me parece que cuando se van asignando atribuciones con el paso del tiempo que pueden rivalizar o colisionar con lo de otros órganos, es que se presentan estos entuertos. Yo, de una manera quizá conservadora o quizá remontándome excesivamente al pasado, me quedo con la solución de que sea la Suprema Corte, porque hubo una reforma constitucional a la que se dedicó, como ya bien dijo Francisco, todo un artículo constitucional, el 105 con sus 2 fracciones, pero además porque recuerdo la primera acción de inconstitucionalidad que se resolvió en 1995, si no me equivoco es la 1 del 95, que dice que la materia electoral queda circunscrita a lo que tenga que ver con el voto. Yo no veo por qué la responsabilidad de magistrados electorales tenga una relación, la entiendo, pero me parece muy remota con lo que tiene que ver con el voto popular. Ahora, es impecable el argumento. Perdón, Francisco, antes de que vayamos, tenemos que ir a corte. Disculpen ustedes, el tiempo siempre es el enemigo. Retomamos en cuanto Adelante. Volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la encomienda constitucional de dotar de certeza y legalidad cada etapa del proceso electoral. Acompáñenos semanalmente en la sesión pública de resolución de la Sala Superior y conozca las decisiones que garantizan la voluntad ciudadana y nuestra democracia. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sesiones públicas semanales. Bueno, pues como podrán ver, el tema está muy interesante. El tiempo apremia. Discúlpame, Francisco, que te haya interrumpido. Teníamos que ir a... No, muy rápido, porque todavía nos quedan varias cosas que ver de la sentencia. Estoy de acuerdo en que es debatible este tema. Desde luego, los puntos que ha dado Farid son impecables. Simplemente yo quisiera señalar, para efecto de quienes nos siguen en la transmisión, que como todos los medios de control de constitucionalidad, la controversia no es la excepción y se requiere que haya una instancia de parte. Sí, ¿no? efectivamente. El tema aquí es que la Corte no puede oficiosamente estar diciendo, oigan, ¿qué creen? Pues fíjese que el Senado dijo que no, pero el Congreso de Quintana Roo dijo que sí, pero me parece que es dudoso y entonces yo de oficio atraigo y genero una controversia constitucional. El tema no fue así, sino que precisamente se presentó a través de juicio. Y solamente aclararlo para efectos del contexto de quienes nos siguen y puedan comprender de mejor manera por qué la sentencia se planteó en este sentido, ¿no? Claro. Farid, tú mencionabas fuera de cámara algo que me parece muy interesante. Por favor, si puedes comentar a nuestro público. Me parece que afortunadamente, y esto ya se ha vuelto una feliz costumbre, las sentencias de la Sala Superior del Tribunal son sentencias accesibles a quien no es un profesional del derecho, son asequibles en su lenguaje. Intentamos que sea así, efectivamente, sí. Y esta no solo no es la excepción, sino que es una sentencia destacadamente didáctica. Me parece que tiene una ordenación que hace que el lector no pierda el hilo
conductor de lo que está leyendo. Y hay una parte muy interesante justo en lo que decía Francisco, de que no hubo un conflicto en cuanto a la competencia. Efectivamente, no hubo tal, pero como toda autoridad y más un órgano máximo como este, tiene que fundar esa competencia. Y entonces, en la ponencia se dan a la tarea de fundamentar de una manera robusta esa competencia e invocan el argumento teleológico. Y me parece que eso es importante. Inclusive encontramos que de esto no se suele echar mano muchas veces en el medio judicial mexicano. No solo se hace una invocación de la exposición de motivos, sino inclusive de fragmentos del debate parlamentario. Esto para que hablamos para la reforma de febrero de 2014. ¿no? Claro, eso me parece que eso es importante, eso muestra una apertura de miras y sobre todo echar mano de herramientas de vanguardia en la argumentación jurídica contemporánea, ¿no? Claro, para nuestro público, para clarificarles, este tipo de interpretación es precisamente aquella que atiende a las finalidades, a los motivos que llevaron a cabo precisamente, que operaron para llevar a cabo la reforma y que en el pleno, por ejemplo, de la discusión del proceso legislativo de generación de estas normas, se dio un debate en el que se dijeron muchísimas cuestiones que precisamente clarificaban las motivaciones de la reforma y entre ellas estaba separar de los poderes locales, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo o incluso el poder judicial local a las autoridades electorales, ¿no? Darles independencia para que puedan realizar su trabajo de manera imparcial y dentro de esa posibilidad pues impartan justicia en sentido estricto, ¿no? Creo que ese es precisamente uno de los fuertes de la sentencia porque obedece a la intención del legislador y a los motivos que, como bien señaló Farid, fueron la experiencia de la elección anterior que dijo, oye, pues esto no funciona, hay que hacer un reajuste en base a lo que aprendimos de este proceso electoral. Entonces creo que ese es precisamente el eje por el cual transita esta sentencia en el sentido por lo menos de dilucidar hacia dónde podemos enfocar las cuestiones siendo coincidentes con la voluntad del legislador. Sí, y hay dos métodos interpretativos muy destacables dentro de la resolución. Uno es efectivamente el teleológico, que acude directamente a los insumos del debate parlamentario que se dieron, en donde se utilizaron expresiones más o menos como queremos quitar la injerencia que los poderes locales puedan tener en el funcionamiento de los tribunales electorales de las entidades. Y a partir de ahí, como hoja de ruta, llegar a una interpretación de efecto útil en el que se tenían de alguna manera dos caminos. Una, determinar que precisamente el hecho de que ahora la integración orgánica corresponda al Senado de la República, precisamente para evitar la injerencia de los poderes estatales, se debe solamente a un nuevo modelo organizativo e integrativo o se debe a la finalidad de dotarle a esos tribunales de una auténtica autonomía e independencia en su funcionamiento. Ese es otro de los temas, porque precisamente constitucionalmente, hablo de la Constitución Federal, entre ese catálogo de funcionarios se encuentran precisamente los órganos con autonomía. Claro, esto es una mención muy genérica. En el caso de la Constitución local de Quintana Roo, de manera expresa y clarísima, le da la competencia al Congreso para conocer precisamente el juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral local. Aquí me surge una pregunta y es el hecho de por qué no se consideró formalmente la inaplicación y por tanto, ¿por qué no se le dio vista a la Corte precisamente en este tema? Tratando un poco de ser más pulcros en el resultado final de lo que interpreta esta sentencia y con la finalidad, como decíamos en principio, de un poco de poner orden, ¿no? De decir esto te corresponde a ti, esto te corresponde a ti, etcétera. ¿Por qué no finalmente se le dio ese tratamiento? A ver, aquí teníamos efectivamente dos opciones. Una, poder llevar a cabo un control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio por parte de la Sala Superior, porque debemos decir que este tema de inconstitucionalidad de los artículos sí fue planteado, pero eso ya nos hubiera supuesto entrar al fondo, cuando nosotros lo que estábamos revisando era un tema de competencia exclusivamente, claro. De competencia a nivel constitucional. O haber entrado a los planteamientos tal cual como nos lo hicieron valer, pero hubiera sido el mismo efecto. Es decir, ya nos hubiéramos pronunciado sobre el vaciamiento, en todo caso, de todo este articulado normativo, cuando en realidad
nosotros solamente estábamos viendo la competencia desde la Constitución, basados en que en un punto, ¿son o no los tribunales electorales estatales órganos constitucionales autónomos en las entidades federativas? Esa es la gran pregunta. Sí. Me parece que es una pregunta que si se plantea es precisamente por la falta de claridad en las reformas constitucionales y por dejar a salvo todavía competencias locales concurrentes que dan lugar a que haya colisiones normativas. O por al contrario, es eso para determinar las competencias residuales, ¿no? Me parece que ese es uno de los graves problemas de sistematicidad ya del orden constitucional. En esto yo aplaudo, por un lado, la apertura de la Sala Superior, de la mayoría de sus integrantes, de haber asumido el asunto y no rehuir una resolución en aras de que haya al menos alguna verdad y haya alguna directriz que dé certeza a quienes están involucrados en este ámbito. Sin embargo, insisto, me parece que esas nuevas atribuciones de que aparentemente puede gozar el tribunal pueden llegar a suponer una invasión de atribuciones que tiene reservada la Suprema Corte. Ahora, en esto me pareció muy interesante cómo, por ejemplo, este programa que se llama Sentencias a Debate, donde dicha sea la verdad, pocas veces se da un debate, lo estamos teniendo aquí entre los tres, porque precisamente lo hubo también en el seno de la Sala Superior. Es decir, es un tema polémico de suyo, que genera interpretaciones encontradas, y aquí me parece también de destacarse que se formularon dos votos particulares, ¿sí? El del magistrado Indalfer y el del magistrado Vargas. Me parece que esto es importante. Los votos particulares no son nada más un testimonio de disenso, son una forma de dejar constancia de un criterio que no se compadece del de la mayoría, pero que eventualmente puede ser retomado más adelante y que también enriquece la argumentación en el seno del tribunal. Esto me parece que da cuenta de la pluralidad de esta nueva integración, de que existen independencia de criterio, y yo creo que todo eso es loable para la impartición de justicia electoral. Sí, sin duda. Un poco ya, digo, contando el tiempo que tenemos, un poco para ya darles finalmente a nuestro público la perspectiva final, el enfoque que se dio y sobre todo pues los efectos, ¿no? Bien decías, y creo que eso es lo más importante, no se entra al fondo del asunto porque no se dirime si hay una responsabilidad o no de los funcionarios, en este caso de los magistrados locales electorales de Quintana Roo, sino se quedan en la cuestión precisamente de ámbito procesal. ¿A quién corresponde la competencia para para conocer y resolver de este tipo de asuntos? Y curiosamente, pues parece ser que el procedimiento va a acabar finalmente en el Congreso de la Unión, por lo menos si ellos determinan remitirlo, siendo concordantes con la legislación local, y con una fracción precisamente del artículo 110 constitucional que permite la remisión al ámbito local. Bueno, pues se dio una vuelta bastante interesante. Si quien tenía que recibir era el Congreso, sí tenía que ser efectivamente a través de la Cámara de Diputados, no la de senadores directamente. Si le explicas un poco al público cuál es el procedimiento que ampara el artículo 110 constitucional respecto a esto, para que entiendan cuál sería la mecánica en todo caso una vez que ya esta sentencia, que es meramente declarativa, aclaramos, eso es muy importante, estamos diciendo pues el parecer de esta Sala Superior respecto de cómo se deben de hacer las cuestiones, y se está dando vista, al final de cuentas, a la Cámara de Diputados, que sería en este caso la autoridad acusadora, ¿no? Este punto me parece de vital importancia, Pedro, porque dentro de los comentarios que se han hecho, digamos, extratribunal, en la academia, ámbito político y tal, sí ha habido una preocupación de que pareciera que la sentencia de esta Sala Superior generó inmunidad para los magistrados electorales locales y que esto va a propiciar impunidad en el ámbito de responsabilidad política. Y yo quiero decir con toda responsabilidad que nada más alejado de esto. Claro. Esto no es así. Incluso efectivamente hay una parte en la sentencia de efectos declarativos en los que finalmente la Sala Superior dice: este tipo de funcionarios, por pertenecer a órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas y haber sido nombrados por el Senado. Por el Senado, sí son sujetos de juicio político, claro, pero ante la autoridad competente, que es el Congreso de la Unión, en dos vertientes.
En una primera parte, lo que la Constitución denomina Cámara de origen o acusadora, que es la Cámara de Diputados, con un procedimiento en donde se establece una comisión, se genera un dictamen, se tiene que votar por el Pleno y en caso de que esta responsabilidad se considere existente, se envía a la Cámara de Senadores como jurado de sentencia, quien tiene que revisar ese dictamen y en caso de que así lo estime, por el Pleno de la propia Cámara, dictar la resolución en la que se establezca cuál es la sanción, que puede ir desde luego con una inhabilitación hasta desde luego la destitución del funcionario. Pero entonces sí es bien importante destacar, la Sala Superior de ninguna manera dictó una sentencia que fuera pro impunidad. Claro, por supuesto. Esto es importantísimo. No, y además eso creo que lo dijo Farid desde un principio y lo dijo muy claro, no se trata tampoco de hacer absolutamente intocables a los jueces. No, ni esa fue la intención, creo, del tribunal y se advierte en la sentencia, pero además porque ya lo habían puntualizado y lo dejó muy claro Francisco, porque ni siquiera se entró al fondo. Es decir, no se erigió la Sala Superior en el órgano que determinara si hubo una responsabilidad o un mal proceder de los magistrados. Se topó con un problema previo, el de saber quién es el órgano que tiene que desencadenar todo este proceso de investigación, de valoración y finalmente de resolución, ¿no? Sin lugar a dudas. Que es un problema no menor. No es un prurito nada más decirle corresponde a A o a B. No, es que en eso se juega en mucho, ¿sí?, la imparcialidad de los jueces y su independencia frente a la injerencia del poder político. No hay que olvidar, yo terminaría diciendo que en estos casos en concreto, forma también es fondo. Por supuesto. La competencia es fundamental. Y si se sustrajo además la designación, no es posible que por vía de responsabilidad le des la vuelta a una designación que claramente tiene atribuido un órgano constitucional. Y perdón, ahí muy brevemente, porque además es importante en el ámbito de la autonomía e independencia, como lo ha sentado también la Corte Interamericana, evitar que estos medios de sanción, de responsabilidad, inhiban la actividad, se echen a andar a partir de la labor jurisdiccional de los tribunales. Entonces, esta sentencia, me parece es una sentencia, como lo dijo la magistrada presidenta Yanino Tálora, es una sentencia que tiende a constituir una protección institucional para la independencia y autonomía de los tribunales a efecto de que el federalismo electoral judicial se fortalezca en todo nuestro país. Y sobre todo que se proteja el principio de legalidad, que es la columna vertebral de esta democracia, entre otras muchas cosas. Bueno, pues no nos resta más que invitarlos a que se acerquen a la lectura de esta sentencia. Repito, es el juicio para la protección de los derechos político-electorales número 259 de este año 2017 y les agradecemos inmensamente el habernos acompañado en esta emisión. Los esperamos en la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rinde un informe anual de labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 30 años de justicia electoral en México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx.